Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel, el primer libro, capítulo 17. Todo el capítulo 17 nos habla del gigante filisteo Goliat, y aquí también nos encontramos desde los versículos 12, David al frente de batalla. Es aquí donde David va a escuchar, va a ver qué es lo que está sucediendo con el ejército de Israel. No Moisés contra Goliat, porque era un gigante tan grande, 3 metros de altura, así lo va describiendo. Toda esa primera parte que nosotros hemos visto, el versículo 1 hasta el 11, nos narra y nos presenta lo que estaba sucediendo, cómo Goliat, es decir, el ejército filisteo, se estaba presentando ante el ejército de Israel. Ciertamente que desde un aspecto teológico nosotros podemos mirar y podemos decir que es la fuerza humana, ¿verdad?, del Goliat, en cuanto que David, lo pequeño, siempre será la fuerza de Dios, pero sin embargo siempre saldrá vencedora la fuerza del Señor. Bueno, esto es lo que se va desarrollando. De el versículo 12, nuevamente hay una presentación, de nuevo son textos un poco repetitivos de algo que ya habíamos escuchado y reflexionado, pero que van dando otras informaciones muy interesantes. Por ejemplo, en el versículo 12 habíamos dicho que David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos. Bueno, aquí entonces el autor sagrado le da un poco la vuelta. ¿Por qué? Porque ya también en el versículo 16, con la unción de David, nosotros ya habíamos hablado de esta familia. Ya habíamos hablado de David, ya habíamos hablado de su padre. Y entonces, como este es un texto que vuelve a repetir los mismos datos, entonces el autor sagrado agrega alguna palabrita para darnos a entender que no es tanta una repetición, sino que darle también una secuencia. David era el hijo de aquel efrateo, capítulo 16, de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, Jesé era ya un hombre viejo, de edad avanzada, y sus 3 hijos mayores habían ido a la guerra detrás de Saúl. Aquí vuelve a entrar algunos de los datos que todavía no habíamos nosotros tenido. Y en fin, después David es enviado por su padre, siendo el encargado del rebaño, ahora es llamado por su padre Jesé,
para llevar provisiones a sus hermanos que están al frente de batalla. Son 3 los hermanos que se encuentran como para pelear, para luchar al frente de batalla, defender las tierras, toda esa zona que estaba siendo habitada por los israelitas. Entonces allí estaba Eliab, estaba también Aminadab y estaba también Sanmá. Estos 3 nombres aparecen aquí en la lista. Y ahora David también. Cuando David llega, decía, ya llevando toda la carga al cerco del campamento, aquí es donde él escucha este grito, ¿verdad?, de batalla en que están metidos los filisteos frente a frente con Israel, que se están alineando frente a frente para la lucha, para la batalla. Sin embargo, ante esta situación, David no retrocede. Ya hemos oído de nuestro curso bíblico, que nos quiere mostrar y nos quiere decir que David entonces que llegue hoy. Es una de las características interesantes que se presentan siempre del rey David. El rey David es un hombre que siempre tiene mucho coraje. El rey David es alguien que se confronta con el peligro, no huye del peligro. Al contrario, él después entonces quiere responder y oponerse a ese peligro, que no siga avanzando el mal, ¿verdad? Y entonces David dejó todas las cosas, viste, que traía en manos del encargado del equipaje, lo deja todo ahí, por favor, ¿verdad? Y se va a saludar y a encontrarse con sus hermanos en primer lugar, que ya están ahí al frente de batalla. Mientras estaba hablando con ellos, sube del frente filisteo el luchador llamado Goliat, el filisteo de Gat, que pronuncia las mismas palabras que ya había pronunciado, ¿verdad?, decimos nosotros, en el capítulo 17 del 1 al 11. Es una narración que de cierta manera nos vuelve a decir, nos vuelve a presentar a Goliat por segunda vez. Pero en fin, ahora quiere subrayar el autor sagrado y decir que en esta oportunidad estaba David allí. Y David escuchó. Eso es importante subrayar aquí. En síntesis, y ahí ya lo vemos presente a David, que está como para confrontarse. En ese momento dice que también al verlo a Goliat, que era un hombre así con tanta fuerza, tan grande, tan difícil, ciertamente que corren o disparan, pero sin embargo aquí nosotros encontramos que David se va a confrontar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono del poder.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo.
su lengua todos, todos, todos. Y vayamos adelante, sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. Gracias. Han desafiado esta gran obra. Fíjense que son valientes, ¿eh? Fíjense. Gracias. Obrigado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje tan importante del libro de Samuel, ¿verdad? El capítulo 17, David, que ya se encuentra con sus hermanos, en ese momento vuelve a salir Goliat, vuelve a desafiar, pero en esta oportunidad David, Ohenduma, ¿qué está sucediendo? Dice entonces aquí David. David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Otra característica también es el hecho de huir, ¿verdad? El hecho de no quedarse, el hecho de no confrontarse con el mal. Y entonces aquí viene una cosa muy interesante, ¿verdad? Cuando dice, un hombre de Israel le dijo, ¿han visto a ese hombre que sube? ¿Han visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, y viene aquí en este versículo 25, muy interesante, la promesa del rey mismo. Y esto lo dice por este hombre, ¿verdad? Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo eximirá, lo dejará entonces libre de todos los impuestos y además de toda la riqueza y más aún que le dará a su propia hija. La situación entonces nos está demostrando con eso que se estaba volviendo ya insoportable. Se estaba volviendo una situación desesperada también para el rey Saúl. Algo tenía que hacer. Y antes pues una bella exacri, ¿verdad? Cuando Saúl comienza a luchar, cuando Saúl comienza su reinado, él se pone al frente y toma decisiones muy fuertes. Pero después, poco a poco también fuimos viendo, en el capítulo 14, por ejemplo, ¿verdad? Su propio hijo es el que comienza a luchar, parece que Saúl ya queda un poco anquilosado, queda un poco encerrado en sí mismo. En el capítulo 14 nos hablaba de la hazaña de su hijo, ¿verdad? De Jonatán, con su escudero. En cuanto que le describía ya a Saúl, dice que estaba más bien sentado, dice, en las afueras de Gibeá, bajo el granado de Migrón, y tenía con él cerca de 600 hombres, ¿verdad? O sea, toda una seguridad que tiene Saúl alrededor de sí. Si ahí me pone ahí, tranquilo, ¿verdad? O sea, se le presenta a un Saúl un poco ya payá, ¿verdad? O sea, no tanto de lucha, no tanto de mirar, de ver,
de tener visiones para el pueblo, cómo organizar, cómo luchar, cómo empeñarnos, cómo podemos vencer, ¿verdad? Bueno, son situaciones así interesantes para seguir reflexionando y para seguir mirando un poco las características, ¿verdad?, que se le dan a Saúl por una parte, pero las características que se le dan también a David por otra parte. Porque aquí David simplemente lo que está haciendo es escuchar la promesa del rey. Primero, que les colmará de riquezas. Segundo, le dará a su hija como esposa. Y lo tercero es que eximirá también de impuestos a su casa paterna en Israel. David preguntó entonces, ya que es indígena, entonces ahora David va a entrar en acción. Preguntó a los hombres que estaban con él, ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? ¿Qué entonces harán? ¿Qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Porque la promesa es bastante interesante, ¿verdad? Pero aquí parece que nadie se está ofreciendo entre lo que tengo que llevar. Entonces David sale al frente y dice, ¿qué es lo que le darán verdaderamente? Es casi como él, como que no está todavía dentro del ejército, entonces como preguntando, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Si yo asumo entonces esta responsabilidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre, y hoy estamos leyendo del libro de los Números. Estamos en el capítulo 13, 1 al 2, luego del 25 al capítulo 14, 1 y luego 26 al 33. El Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán, envía unos hombres a explorar el país de Canaán, que yo doy a los israelitas. Enviarás a un hombre por cada una de las tribus paternas, todos jefes de tribu. Al cabo de 40 días volvieron a explorar el país. Entonces fueron a ver a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Kadesh, en el desierto de Farán, y les presentaron su informe, al mismo tiempo que les mostraron los frutos del país. Les contaron lo siguiente: fuimos al país donde ustedes nos enviaron, es realmente un país que emana leche y miel, y estos son sus frutos. Pero qué poderosa es la gente que ocupa el país. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además vimos allí a los anaquitas. Los amalecitas habitaban en la región del Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos ocupaban la región montañosa. Y así va describiendo, queridos amigos. Hay dos elementos. Por una parte, los frutos, la tierra que emana leche y miel. Iba a prometer, a explorar, o poco a y vaya lleva. Esta es la tierra prometida. Pero por otra parte, queridos amigos, entonces, ¿por qué? Porque justamente dice, hemos visto a los hijos de Anac, a los anaquitas, gente enorme. ¿Cómo vamos a luchar contra ellos? ¿Cómo vamos a tomar posesión de esta tierra? Es cuando no queremos luchar y cuando no queremos conquistar eso que el Señor nos ha dado y nos ha regalado. Vamos a llegar al triunfo. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, muchas veces ya no tengo forma la lleva. Nunca, ¿verdad?
para levantar nuestra nación, para levantar nuestra familia, para levantar nuestro propio espíritu. El Señor nos llama a eso, porque nos ha regalado una tierra que emana leche y miel. Y eso significa que también el Señor nos ha dado cualidades y riquezas para poder conquistarla. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo
dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes y todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos así nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. David preguntó a los hombres que estaban con él, ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Entonces nos dimos cuenta que la situación ya se había tornado insostenible, desesperada. Saúl se ve en la necesidad incluso de ofrecer un soborno, ¿verdad? Dividida en tres partes. Un soborno que directamente incluía el aspecto de una recompensa económica. Luego la princesa, es decir, su propia hija, ofrecerla. Y luego la excepción de pago de impuestos para inducir a alguien, a cualquiera, a pelear y a ganar contra Goliat. Estos tres elementos, se dan cuenta que la recompensa es bastante alta. Primero, colmarlo de riqueza. Segundo, ofrecerle la propia princesa. Y lo tercero, también entonces, eximirlo de todos los impuestos que se tendría que pagar en Israel. Y entonces, esto también a nosotros nos hace entender que la situación era extremadamente difícil en ese momento para Saúl. En ese momento Saúl tenía que tomar decisiones, Saúl tenía que hacer algo, indicató y la peseña continua lleva, ya esa enamoro viva ya guatata y nada ya potañeina. Y entonces de esta manera él está queriendo inducir a alguno. Bueno, a ver, alguien que salga, alguien que venga, alguien que se ponga las pilas, ¿verdad? Y entonces así podemos nosotros luchar
podemos vencer a los filisteos. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarse el oprobio de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí entonces ya viene, después de la pregunta de David, ¿qué le harán al hombre, etcétera? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar las huestes del Dios viviente? Ombo posible, pepe ya ombo tuwira kuma hina subewana da seu taila heya hina ba elaborosa bukaya hina be amba erela ñande ya para paco porque David estaba entrando, estaba llegando. Oye, boina lleva la ituago y yo era a mí de un poco de provista. De hermano cuera, ahí la comandante cuera, lleva que mientras están defendiendo las líneas, porque los filisteos iban avanzando, ¿verdad? Y entonces tenemos que defender nuestras líneas. Entonces David es enviado. ¿Y cómo son, verdad, los designios de Dios? Porque David no estaba en ese momento en el ejército. David no estaba en ese momento. Algo, oye, bounte. Te lo verás a mí, llevado caro mi janguay y cuay, tú eres conmigo y cuay. Algoruta dice alguna prueba, ¿verdad? Alguna prenda me vas a traer para que yo pueda estar seguro, Jesús y tú, Jesé. Porque quiero saber un poco la situación de tus hermanos. Y así se va, porque los tres estaban ahí, ¿verdad? Eliab era el primero, el mayor, Aminadab también estaba ahí el segundo, y estaba también el tercero, ¿verdad? Entonces, Sinma, este es el otro de los hermanos de David. Los tres, tanto Sanma como Abinadab y Eliab, eran los que se encontraban al frente de batalla. Pero, como todos prácticamente ante el desafío del filisteo, corrían, huían, prácticamente como rata, aquí eso más o menos te está mostrando, entonces para un poco la oreja David y dice, bioloicoa, apellidos en tu magato. Ese hombre ahí, como en el versículo 25 decía, directamente decía, él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey, ahí está, lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Los tres, ¿verdad? Una forma de sobornar o una forma de homogeneizar, no sé cómo llamarlo, pero ciertamente Saúl se encuentra en una situación desesperada. Otros soldados se centraron ya en el peligro de la batalla o en las recompensas materiales que se ganarían. Parece que solo David se enfocó entonces aquí en la reputación de Israel, porque él vuelve a preguntar, ¿verdad? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Volvemos enseguida con más de Yarañi e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El diligente mensajero llevaba apuradamente el recado hacia el Hospital de los Incurables de Venecia, y por la niebla baja y su premura no vio la reja caída con las puntas aceradas en forma de flechas hacia arriba. Pisó una de ellas y lanzó un agudo grito de dolor porque le había traspasado el pie, desgarrado la carne, destrozado el talón y como pudo alcanzó a llegar al hospicio, en donde fue atendido rápidamente, pero la herida se infectó y con el paso de los días fue adquiriendo un color negruzco que a todas luces presagiaba una gangrena cuya única forma de detenerla era amputándole la pierna, de acuerdo con el dictamen de los médicos. Y decidieron hacer la operación, pero antes le pidieron autorización a su superior, el padre Cayetano, quien le rogó que la aplazaran hasta el día siguiente, a lo cual accedieron los galenos.
Entonces el sacerdote se quedó al lado del enfermo, empezó a orar fervorosamente, a secarle el sudor de la frente, a bajarle la fiebre aplicándole paños fríos y a consolarlo dulcemente cuando el dolor arreciaba. Al retirarse en la noche, todo el personal del hospital le desató la venda, besó su herida, trazó sobre ella la señal de la cruz y se lo encomendó a la Santísima Virgen, se sentó en el suelo y se durmió. Antes de que amaneciera, se escabulló de la habitación y cuando los médicos lograron llegar a primera hora para comenzar la intervención, el pie estaba curado y no quedaban trazas de herida alguna. Cayetano de Thiene, nacido el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, era hijo del conde Gasparo di Thiene, que murió en batalla cuando el niño contaba 12 años, por lo que su madre María da Porto se encargó de formarlo cristianamente y luego lo inscribió en la Universidad de Padua, de la cual egresó como doctor en teología, derecho civil y canónico. Dada su inteligencia, conocimiento y diplomacia, fue nombrado por el Papa Julio II como su secretario privado y protonotario apostólico, y gracias a su gestión se resolvió un viejo litigio político entre la Santa Sede y la República de Venecia y normalizaron sus relaciones. Al morir el pontífice renunció, retomó sus estudios y 3 años después, en 1516, recibió la ordenación sacerdotal. A continuación fundó la Cofradía del Amor Divino, una asociación de clérigos que pretendía renovar el carisma de los sacerdotes y prepararlos para enfrentar la Reforma protestante. Luego viajó a Vicenza, en donde abrió el Hospital de los Incurables, en el que asistía personalmente a los enfermos y especialmente a los infectados por la lepra o las enfermedades venéreas. Dada la laxitud del clero, volvió a Roma en 1523 para combatir esa lacra y encontró la fórmula en la fundación de los clérigos regulares en compañía del obispo Gian Pietro Carafa, quien más adelante fue elegido papa con el nombre de Pablo IV, y en su regla dejaron claros sus votos de pobreza, castidad y el sagrado precepto de no recibir donaciones ni dádivas, ni pedir limosnas, aceptar solamente ayudas espontáneas y emplear su tiempo exclusivamente en la oración y el trabajo incondicional con los pobres y los enfermos. La orden fue aprobada por Clemente VII en 1524. Después de entregarle el gobierno de la congregación al obispo Carafa, viajó a Nápoles, una ciudad caótica a la que poco a poco fue encauzando hacia Cristo, con su austeridad ejemplar, su predicación penetrante y su incondicional servicio a los pobres, a quienes mediante la fundación de los Montes de Piedad o Montepíos, les dio la oportunidad de acceder a préstamos con mínimos intereses y en su condición de líder religioso, trató de apaciguar al pueblo que se levantó contra el soberbio virrey Pedro de Toledo y de hacer entrar en razón a este, que quiso introducir la Inquisición para utilizarla contra sus opositores. En vista de que no logró nada, San Cayetano, en oración, ofreció su vida a Dios para salvar a Nápoles de la guerra e inmediatamente enfermó en la tarde del 7 de agosto de 1547. Ese día, a los 77 años, entregó su alma a Dios. Y al otro día, mientras la multitud velaba a San Cayetano, milagrosamente se firmó la paz entre el virrey y los representantes del pueblo. San Cayetano fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Por eso hoy, 7 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Cayetano que nos enseñe a entregarnos sin reservas a la misericordia de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor.
el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Nosotros seguimos reflexionando, seguimos entonces nosotros hablando de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. David está al frente de batalla. Nosotros nos encontramos aquí que todo el ejército se está desbandando, que heroico de Goliat. Pero al escuchar esto, David, él mismo pregunta de nuevo. Primero, esta es como una pregunta de nuevo retórica o una pregunta de reflexión también. A través de este hombre, el rey Saúl. O sea, ¿qué se cree este tipo? Más o menos, y la copregunta. Fíjense bien, ¿por qué? Porque después el único que va a defender el problema de la reputación de Israel, el problema del Dios de Israel, vamos a decirlo de esta manera, como el otro le está desafiando y le está denigrando al pueblo de Israel, le está denigrando al Dios de Israel de cierta manera, no nos olvidemos, Mango se acuerda la joya de la guerra Jape, en realidad eran los dioses, entre comillas, quienes luchaban unos con los otros, ¿verdad? Los dioses, eran los dioses quienes acompañaban. Y ellos directamente, tanto el triunfo o si perdían, entonces ellos atribuían directamente a los dioses. Aquí sería Dagón para los filisteos y Yahvé, ¿verdad?, el Dios de Israel para los israelitas. Opearego entonces a David. Primero se hace una pregunta. Él se hace una pregunta. Es como que nos preguntamos, ¿qué le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel? Va. Es como decir así, ¿verdad? Va la IAPA, ¿entendiste? Más o menos esa es la tonalidad que nosotros le daríamos en nuestra cultura para entender qué es lo que dice. No es que David esté interesado o esté preguntando de nuevo qué es lo que le harán al hombre que derrote a ese filisteo y ponga, como diciendo, bueno, esa puede ser una interpretación. Pero como viene a continuación, porque dice enseguida, ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Esta segunda pregunta es la que da sentido a la primera pregunta. Entonces es como también cuestionar lo que el mismo rey Saúl está haciendo. Por eso decíamos, era como casi como que sobornar. Está queriendo sobornar. Está como queriendo decir, bueno, dale fuerza muchacho. La PE, peyucano, veave. PE, pevencero, veave. Entonces llame esta PE. Primero, esta plata me esta PE. Les voy a inundar de riqueza. Segundo, a mí esta PE a la princesa. La PE la será llena. La princesa a mí esta PE me
Y lo tercero, les dice entonces, además de eso, lo que ustedes recibirán es la parte de eximisión, ¿verdad? Se les eximirá de impuestos a la casa paterna, de lo que tienen que pagar en Israel. Entonces, 3 promesas. Y entonces David como que escucha, porque hay algo de divina. David preguntó a los hombres que estaban con él. Le preguntó, ¿vaya pea? ¿Vaya lo meta David? ¿Vaya para David? Pea. No puede ser. Porque, viste, ahí viene el por qué. En realidad, ¿quién es ese filisteo, verdad, incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Quiere decir que para él lo central, lo elemental, lo fundamental aquí viene a ser principalmente la presencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios actúa? ¿Qué es lo que Dios nos regala? ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo más importante, verdad? Aquí, ¿será que nosotros vamos a luchar por plata? ¿Vamos a luchar por estos beneficios? ¿O vamos a luchar verdaderamente por nuestro Dios? ¿Quién es este incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguimos próximamente. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.